Ya. Entonces, como les dije recién, les voy a subir 2 links donde aparece toda esta primera parte, que es la materia que ustedes ya vieron con Jaime, pero aparece hecha de nuevo, de nuevo, de nuevo. Entonces, yo me voy a concentrar a los ejercicios que aparecen propuestos acá al final. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna observación, pregunta, antes de meternos en temas matemáticos? Yo no estuve en la clase anterior. ¿Cómo? Yo no estuve en la clase anterior. ¿Usted no estuvo? No. Oh, pero está la grabación. Se supone que ustedes igual tienen acceso a la grabación, así que la pueden rescatar de ahí. Pero da lo mismo, porque igual mientras hacemos los ejercicios, igual les voy a ir recordando las definiciones, ¿de acuerdo? Sáquenle fotos si es que no tienen el apunte, para que sepan, para hacer referencia al ejercicio, porque me voy a ir a la pizarra. ¿Ok? ¿Ya? Para que les saquen foto. 1, 2, 3 y 4. Y estos son los ejercicios que vamos a trabajar hoy día. ¿Ya? Ya, ahora nos vamos a ir a la pizarra. La grabación de la clase, de las clases pasadas, tienen que estar, tiene que tenerla en Canvas, ¿ok? Ya, vamos a comenzar entonces. En el primer ejercicio dice determinar si es verdadera o falsa, justificando la afirmación, ¿ya? Entonces dice, una función que atraviesa el eje X en 2 puntos es inyectiva. A ver, pensemos. Miren la afirmación, dice, una función que atraviesa el eje X en 2 puntos es inyectiva. Entonces uno se imagina una función, así cualquiera, por ejemplo, eje X, eje Y, dice una función que atraviesa el eje X en 2 puntos. Por ejemplo, podría ser así, ¿no es cierto? Cruza el eje X en 2 puntos. Y nos dice que esta función es inyectiva. ¿Qué significa que sea inyectiva? Inyectiva, o 1 a 1, significa que, por ejemplo, así de manera gráfica, si yo tengo un conjunto A, un conjunto B, y una cierta función, a un elemento de acá le tiene que corresponder un solo elemento de acá. A un elemento de acá le tiene que corresponder uno de acá. No podría darse que 2 elementos, por ejemplo, van a parar al mismo, porque en ese caso, si 2 elementos fueran a parar al mismo, sería 2 es a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos de inyectiva significa que a un elemento del conjunto de partida le tiene que corresponder uno solo al otro lado. O sea, lo que le estoy diciendo es que no se podría dar esta situación. Por ejemplo, que este fuese a parar a un mismo elemento al otro lado. Esta que está acá es inyectiva, esta acá no es inyectiva. ¿Por qué? Porque 2 elementos van a parar a uno. De acuerdo a este ejemplo, que esta es una función que corta el eje X en 2 puntos. ¿Esta función sería inyectiva, la función que está representada por esta? La respuesta es no, porque por ejemplo, imagínense que llamemos a este X1 y a este X2. ¿Cuánto es, de acuerdo a la gráfica, f evaluado en X1? Sería 0, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sería f evaluado en X sub 2? ¿Qué otro punto distinto? 0. O sea, en el fondo, ¿qué estamos teniendo? Que el X1 va a parar al 0 y el X2 también va a parar al 0. Por lo tanto, hay 2 elementos que van a parar a 1. Por lo tanto, no es inyectiva. Luego, de acuerdo a la afirmación, dice una función que atraviesa X en 2 puntos es inyectiva. La afirmación sería falsa. ¿De acuerdo? Ya. En la letra B dice, si los puntos, si hay alguna pregunta, ustedes me interrumpen, me dicen nomás y la vemos, ¿ok? Ya. En la letra B dice, si los puntos 2,1, 1, menos 2, menos 2,2, 2,2 pertenecen a una función, la función no es inyectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una gráfica, vamos a dibujar estos puntos. Dice el punto 2,1, 2,1, ¿cierto? El 2,1.
El punto 1, menos 2. 1, menos 2, ¿cierto? Acá abajo. El 1, menos 2. El menos 2,2. 1, 2, menos 2, 2. El punto 2,2. 2,2. Fíjense que si a nosotros nos dicen que este punto, el 2,1, pertenece a la gráfica, el punto 1, menos 2 pertenece a la gráfica, el menos 2,2 pertenece a la gráfica y el 2,2 pertenece a la gráfica, significa que el número 2 va a parar al 1, acá. Que el número 1 va a parar al menos 2. Que el menos 2 va a parar al 2. Y que el 2 y el 2 va a parar al 2. ¿De acuerdo? Así como mirándola de manera gráfica. Pregunta, así pensando solamente en la gráfica con las flechitas. Primero, ¿esto que está dibujado acá representa una función? No. ¿Por qué? Según yo, porque tiene dos saliendo del primer ¿Cierto? conjunto. Y tiene que Es uno que para no cada es- uno. Exacto, pues, ¿por qué? Pues f de 2 nos dice que vale 1, pero también nos dicen que f de menos, perdón, y también por el otro lado nos dicen que f de 2 vale 2. Y de acuerdo a esto entonces llegaríamos a una contradicción, ¿cierto? Que 1 es igual a 2, por lo tanto no es función. Si no es función, no podemos hablar de que función ni inyectiva, ni epiyectiva, ni ninguna propiedad. ¿Por qué? Porque no es función. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta afirmación, la letra B, también sería falsa. ¿De acuerdo? O sea, si no es función, no podemos hablar que cumple ninguna propiedad. ¿Ok? Ya. Ahora. Se me quedó pegado el celular. Oh. Se me quedó pegado el celular. No puedo ver la foto. Un minuto. No sé por qué se me quedó pegado el celular. Ya, en la letra C. Oh, ¿cuál es la letra C? ¿Alguien me la puede dictar, porfa? Porque mi celular voy a tener que apagarlo y prenderlo, no reiniciarlo. ¿Qué dice la letra C? ¿Alguien la tiene? ¿Le sacaron foto? ¿Qué dice la letra C? La 1 letra C. ¿No la tiene? Ya estoy esperando que se me vuelva a la vida el celular. Ya. Dice, entonces, la función f, definida de los reales menos el 0, o sea que puede tomar cualquier número real excepto el 0, en los reales, tal que f de x es igual a 2 menos 2x partido por x, es sobreyectiva. Decir sobreyectiva es lo mismo que decir epiyectiva, por si acaso, porque de repente podemos usar las dos cosas de la misma manera. Ya, les voy a escribir acá arriba qué significa que una función sea sobreyectiva o epiyectiva. Ya, vamos a solución entonces. Una función definida, por ejemplo, de un conjunto A en un conjunto B es sobreyectiva o epiyectiva, sí, solo sí, para todo I que pertenece a B, existe un X perteneciente a A, tal que f de X es igual a I. Esa es la definición formal de lo que es ser sobreyectivo.
pero hay una propiedad que nos dice, en el fondo, f es sobreyectiva o epiyectiva, si solo si el recorrido de la función f es igual a todo el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Si eso pasa, entonces la función es sobreyectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ocupar esto. Dada esta función, que está definida de los reales menos el 0 en los reales, vamos a sacar el recorrido de esta función, ¿de acuerdo? Y si el recorrido nos da todo el conjunto de llegada, en este caso sería R, porque este sería el B, entonces podemos decir que la función es sobreyectiva. En caso contrario, si el recorrido de la función no es igual a todos los reales, entonces la función no es sobreyectiva. ¿Ok? Ya, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a ver. Sacaremos el recorrido de la función. Para sacar el recorrido de una función, uno toma la función que está acá, en vez de poner f de x, pone y. Igual a 2 menos 2x partido por x. ¿Y qué se hace? Se despeja x en función de y. Se despeja x en función de y, entonces nuestra incógnita es esta. ¿Ya? Entonces, para despejar x en función de y, multiplicamos cruzado, y después, ¿qué hacemos? Vamos a dejar todo donde aparezca la incógnita a un lado. Fíjense, xy más 2x igual a 2. Acuérdense que pasando de un lado del signo igual al otro, cambia de signo. ¿De acuerdo? Y acá vamos a factorizar por la incógnita, que sería x, factor de y más 2 igual a 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ya, súper. Entonces ahora despejamos la x. Nos queda x igual a 2 partido por 2 partido por y más 2, ¿cierto? Acabamos de despejar x en función de y. Después de eso uno ve dónde hay peligro. Acuérdense que las zonas que yo llamo zonas peligrosas, zonas peligrosas, es por ejemplo, si la expresión o la función contiene un denominador, tenemos que preocuparnos que lo que está acá abajo sea distinto de 0. Si la función que nosotros estamos analizando es una raíz de índice par, tenemos que preocuparnos que lo de adentro sea mayor o igual que 0. Y si, por ejemplo, nuestra función o nuestra expresión es un logaritmo, en cualquier base, tenemos que preocuparnos que lo que está dentro del logaritmo, el argumento del logaritmo, sea algo mayor estricto que 0. Esas son como las condiciones, esta es como la nubecita importante, cuando uno quiere ver dominio o recorrido de una función. Entonces, en esta expresión que nosotros acabamos de despejar x en función de y, ¿qué tenemos? Una fracción, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos una fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0, o sea que y más 2 tiene que ser distinto de 0. ¿Cuándo y más 2 es distinto de 0? Cuando y es distinto de menos 2, ¿no es cierto? ¿Ok? Por lo tanto, esa es la condición para el y. Luego de acá vamos a tener que el recorrido de la función serían todos los reales menos este menos 2. Hay que quitarle ese punto. Entonces la pregunta es, ¿el recorrido de la función nos dio igual al conjunto de llegada? Que debería haber sido este. No, ¿no es cierto? Entonces, como el recorrido de la función es distinto de los reales, que era lo que nosotros queríamos, la función no es sobreyectiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sacamos el recorrido y nos dio una expresión distinta. Es súper parecida, ya es cercana, porque le quitamos un número y nos da, pero no son iguales. ¿Me entienden? Recorrido nos dio esto que está acá, los reales menos el menos 2, y esto es distinto
a los números reales. Por eso la función no es sobreyectiva, y aquí decía la función tanto es sobreyectiva, por lo tanto la letra C también es falso. Y esa es la justificación de por qué es falsa. ¿Ok? Ya, dice, para afirmar que una función es sobreyectiva, se debe conocer su recorrido. La respuesta es sí, en la letra D es verdadera, porque lo acabamos de usar, ¿cierto? Se debe conocer su recorrido. Sí, si el recorrido es igual al conjunto de este, entonces estaríamos... ¿Ya? Por lo tanto, la D es verdadera. Ya, en la pregunta 2 dice, ¿por qué la función f de x igual a valor absoluto de x partido por x al cuadrado menos 4 no es inyectiva? ¿Inyectiva? ¿Por qué será? Cuando uno quiere probar que algo no es, basta que uno se dé contraejemplos. Un contraejemplo. A ver, acuérdense que ser inyectivo significa que a un elemento uno va a parar a uno. Por ejemplo, ¿cuánto es f de 1? F evaluado en 1 sería valor absoluto de 1 partido por 1 al cuadrado menos 4, ¿cierto? Y eso sería valor absoluto de 1 es 1, y 1 menos 4 es 1 partido por menos 3, nos da menos un tercio, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que f evaluado en 1 va a parar a menos un tercio. ¿Cuánto sería f evaluado en menos 1? Sería valor absoluto de menos 1. ¿Se fijan? Estamos poniendo en vez del x, ponemos el menos 1. Menos 1 al cuadrado, menos 4. ¿Cuánto es valor absoluto de menos 1? Sabemos que es 1, ¿no es cierto? 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4, y nos da menos un tercio. ¿Qué me pueden decir de esto que acabamos de hacer? El 1 va a parar a menos un tercio, y el menos 1 también va a parar a menos un tercio. ¿Se fijan? Por lo tanto, no es inyectivo. Ese es el contraejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos dos números distintos que van a parar a un mismo valor. ¿Se entiende? Ya, espero que sí. Espero que sí. Espérenme, déjenme, ya. Esa es la pregunta 2. La pregunta 3 dice lo siguiente. La pregunta 3 dice, sea la función f definida de los reales, excepto el 3, en los reales, con f de x igual a x menos 1 partido por 3 menos x, y dice, ¿es f inyectiva? Esa es la pregunta. ¿F es inyectiva o 1 a 1? Y en la letra B se pregunta, bueno, vamos a ir de a una mejor, primero. Vamos a ir, la primera pregunta, ¿será inyectiva? Ya, ahora, como uno no sabe, así como que no olfatea será o no será, entonces vamos a ver, a suponer que es inyectiva. ¿Cuál es la definición de inyectivo? F es inyectiva si solo si f de x sub 1 es igual a f evaluado en x sub 2, entonces implica que x1 tiene que ser igual a x2. Entonces, nosotros para probar que una función es inyectiva, lo que tenemos que hacer es partir de acá, y tenemos que ser capaces de llegar a probar que x1 es igual a x2. Entonces, voy a poner demostración, porque vemos si la podemos lograr, porque a veces uno cree que algo es y después se da cuenta que no es. ¿Ya? Entonces, demostración. Entonces, primero, ¿dónde se toman el x1 y el x2? Tiene que pertenecer al dominio de la función. Dominio de la función. O sea, el x1 y el x2, acuérdense que si estamos escribiendo esto de esta manera, significa que pertenece a los reales menos el 3. O sea, el x1 y el x2 pueden ser cualquier número real excepto el 3. Entonces, ¿qué? Partimos de acá.
f evaluado en x sub 1, sabemos que es igual a f evaluado en x sub 2. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es f evaluado en x sub 1? Y usamos acá la función. Es x sub 1 menos 1 partido por 3 menos x sub 1. Y esto va a ser igual a x sub 2 menos 1 partido por 3 menos x sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿esto es lo mismo que decir f de A es igual a f de B? Sí, es lo mismo. El A Ah, ya. es como el x1 y el B x2. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces ahora multiplicamos cruzado. Nos queda x1 menos 1 por 3 menos x2 igual a 3 menos x1 por x2 menos 1. Y hacemos los desarrollos algebraicos nomás, multiplicar cada término con cada término. Entonces nos va a quedar 3x1 menos x1 x2 menos 3 más x2 igual a 3x2 menos 3 menos x1 x2 más x1. ¿Ya? Bueno, ahora con lápiz fucsia. Vamos a eliminar lo que son iguales. Este se va con este, ¿no es cierto? Este menos 3 se va con este menos 3. Y vamos a dejar todo lo que en x1 a un lado y todo lo que en x2 a un lado. Vamos a dejar todo lo que en x. Fíjense que aquí tenemos 3x1 y este menos x1 igual a 3x2 y este pasa para el otro lado menos x2. Entonces nos va a quedar 2x1 igual a 2x2. Y obviamente de ahí vamos a tener que x1 es igual a x2. ¿Llegamos a este lado? Sí. Por lo tanto, la función es inyectiva. ¿De acuerdo? Porque partimos de acá y mediante pasos algebraicos llegamos a esto. Y cuando uno llega a esto y no hay otra opción, o sea, la única opción es que x1 sea igual a x2, entonces podemos afirmar que nuestra función es inyectiva. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Sigamos. Ya. La siguiente pregunta de la misma función. Voy a borrar acá, dice, f es sobreyectiva. Entonces, de nuevo, para ver si es sobreyectiva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el recorrido. ¿Ok? Ya, entonces, vamos a calcular el recorrido, la letra B, para ver si f es sobreyectiva. Entonces, vamos a calcular el recorrido de la función. Si el recorrido es igual a este conjunto, es sobreyectiva. Si no, no es sobreyectiva. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos y igual a x menos 1 partido por 3 menos x. Nos queda 3 menos x por y igual a x menos 1. Nos queda 3y menos xy igual a x menos 1. Dejamos todas las x a un lado. Por ejemplo, pasamos para allá mejor. Nos queda 1 más 3y. Y de acá factorizamos. Está claro que es lo mismo escribirlo a un lado a otro porque es la misma cosa. Entonces factorizamos por x. Despejamos la x en función de y. ¿Cierto? Y ahora vemos dónde hay peligro. Como es fracción, el 1 más y tiene que ser distinto de 0. O sea, y tiene que ser distinto de menos 1. Y de la misma manera del otro ejercicio, por lo tanto, el recorrido de la función van a ser todos los reales, excepto este numerito, ¿no es cierto? Entonces, esto que está acá, ¿es igual o es distinto a lo que está acá arriba? Es distinto, ¿no es cierto? Si sí es distinto, implica que la función no es sobreyectiva. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es casi igualito al otro que habíamos hecho. ¿Ya? Y la tercera dice, ¿es biyectiva? A ver, para que una función sea biyectiva, f es biyectiva, si solo si la función es inyectiva
y f es sobreyectiva o epiyectiva. Y es sobreyectiva. Para que sea biyectiva, tiene que cumplir las dos condiciones. Y fíjense que nosotros nos dimos cuenta, por lo tanto, la respuesta es no. Pues, por ejemplo, f no es inyectiva. No nos dio no, nos dio inyectiva, ¿cierto? Pues f no es sobreyectiva. O sea, si falla en una de las dos condiciones, inmediatamente no es biyectiva. O sea, para que sea biyectiva, tiene que cumplir las dos condiciones. ¿De acuerdo? Ya, pero ahora dice, en el mismo ejercicio, arrégleselas para convertirla redefina la función para que sí lo sea. Entonces habíamos definido que la función estaba definida de los reales menos el 3 en los reales, ¿no es cierto? Pero nosotros no queremos que el recorrido sean los reales, sino que el recorrido eran los reales, si no me equivoco, los reales menos el menos 1. Entonces, si nosotros arreglamos el recorrido, la función ahora va a ser sobreyectiva. Siempre que por ejemplo, si uno está enfrente de una función que no es inyectiva, para arreglarla hay que arreglar el dominio. Si estamos frente a una función que no es sobreyectiva, para arreglarla hay que arreglar el recorrido, que es lo que acabamos de hacer. Ahora acá, aquí, definida f de este conjunto en este, es biyectiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque arreglamos el recorrido para que fuera sobreyectiva. ¿De acuerdo? Ya. Y el último, el cuarto, dice, sean las funciones definidas de A en B, no nos dicen cuánto vale A y cuánto vale B. Estoy pasando esto como súper rápido. A lo mejor hay alguna pregunta por ahí. Estoy como hablando rápido. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Profe, Sí. ¿puede explicar otra vez cuándo es lo que se cambia el recorrido del dominio? Sí. Si por ejemplo, si uno tiene, a ver, lo voy a explicar acá. Déjenme borrar esto. Si uno tiene una función definida de un conjunto A en B, si f es, perdón, si la función no es inyectiva, para arreglarla, por decirlo de alguna manera, arreglarla, o sea, en el fondo, convertirla en biyectiva, hay que cambiar A, o sea, el conjunto de partida. Si la función no es sobreyectiva, para arreglarla, cuando digo arreglarla, es convertirla en biyectiva. Para arreglarla, hay que cambiar el B, el conjunto Y. Eso es. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto es cuando hablo de arreglarla, es arreglarla para convertir la función en biyectiva. ¿Ok? Gracias. ¿No hay de qué? Ya, sigamos. En el problema número 4, dice lo siguiente. Dice, sean las funciones definidas en B, redefínalas si es posible para que sean biyectivas. Entonces, f de x, la primera es 2x menos 3 partido por x menos 1. A ver, esta función que está acá, vamos a hacer... Ah, no, esta ya la saben hacer. Esta es como más de lo mismo. Vamos a hacerla con logaritmos, aporta más. La función, f de x igual al logaritmo natural de 3x menos 1 menos 2. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar el dominio de esta función. Nosotros ya habíamos visto, si la función es una expresión que contiene logaritmos, tenemos que preocuparnos que lo de adentro, el argumento del logaritmo, acuérdense que esto no es la palabra ln multiplicado por 3x menos 1, sino que es logaritmo natural de 3x menos 1. El 3x menos 1 corresponde al argumento del logaritmo natural. Entonces, el argumento tiene que ser mayor estricto
que 0. Fíjense que eso lo escribí por acá en una nubecita. Acá. Si la función es un logaritmo, en este caso el logaritmo natural, que corresponde al logaritmo natural, es un logaritmo en base e, si la función es logaritmo de algo, el argumento tiene que ser mayor estricto que 0. ¿De acuerdo? Entonces, el argumento, que en este caso es 3x menos 1, tiene que ser mayor que 0. Entonces 3x tiene que ser mayor que 1, o sea, x tiene que ser mayor que 1/3. Por lo tanto, el dominio de esta función sería mayor que 1/3, sería el intervalo desde 1/3 hasta más infinito, ¿no es cierto? Porque uno lee a partir de la x y dice x mayor que 1/3. ¿Ok? Ese es el dominio. Ahora vamos a sacar el recorrido de la función. Para sacar el recorrido de la función, nosotros llamamos y acuérdense que lo que tenemos que hacer es despejar x en función de y. Entonces, para despejar x en función de y, bueno, este menos 2 pasa para el otro lado y nos queda y más 2 igual al logaritmo natural de 3x menos 1. ¿Ya? Para sacarle, fíjense que la x está dentro del argumento del logaritmo. Cada vez que uno quiere sacar, por ejemplo, algo que está dentro de un logaritmo en base a, por ejemplo, si tenemos logaritmo en base a de a elevado a algo, esto es igual a lo que está ahí, ¿de acuerdo? Y cada vez que tengamos a elevado a logaritmo en base a de alguna cosa, esto es igual a la alguna cosa, por decirlo de alguna manera. Esto que está acá no es otra cosa más que la definición o la propiedad de que la función potencia es la inversa de la función logaritmo en base a. Entonces, cada vez que ustedes tengan logaritmo en base a de a elevado a algo, eso es igual a el algo. O sea, estas cosas se anulan y nos queda solamente ese argumento. Y cada vez que uno tenga a elevado al logaritmo en base a de algo, eso es igual al algo, también se anulan estas dos porque una es la función inversa de la otra. A ver, el logaritmo natural es un logaritmo en base e, que corresponde a la exponencial, que es un número que es 2,71, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos nosotros para quitarle el argumento al logaritmo natural? La voy a anotar aquí con lápiz rojo para que la anoten y no se les olvide nunca. Que es lo mismo que está acá arriba, e elevado al logaritmo natural de algo, es igual al algo. Y logaritmo natural de e elevado a algo es igual al algo. O sea, el logaritmo natural con la exponencial se anulan. ¿Por qué? Porque uno es la función inversa del otro. Entonces, ¿cómo le quitamos el argumento al logaritmo? Tendríamos que aplicar a ambos lados la exponencial. ¿Ya? Voy a borrar acá esta partecita, nos vamos a quedar con el dominio. ¿Ya? Entonces, fíjense, aplicar. ¿Alguien, qué pasó? ¿Alguien mal? ¿Qué pasó? Oh, algo pasó. Algo pasó. No sé. ¿Alguien preguntó algo? ¿Sonó algo como un timbre? Espero que no se me haya borrado. Ya. Ya, perfecto. Sí, sigamos entonces. Perdón. Ya. Sigamos. Si aplicamos la exponencial, tenemos que aplicarla a ambos lados. Fíjense que tenemos y más 2 igual al logaritmo natural de 3x menos 1. Ojo, estamos calculando el recorrido de la función, por lo tanto tenemos que despejar x en función de y. Entonces, para quitarle el argumento, porque fíjense que la x está dentro del logaritmo natural, entonces para quitarlo tenemos que aplicar la exponencial a ambos lados. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar e, voy a seguir acá arriba, implica. El elevado ahí más 2. Exacto, es lo mismo que e elevado al logaritmo natural de 3x menos 1. ¿Ok? Esta e la dejamos tal cual porque no se puede hacer nada.
Pero fíjense, e elevado al logaritmo natural de algo, e elevado al logaritmo natural de algo, es el algo. Entonces nos queda 3x menos 1. ¿Se fijan? ¿Estamos de acuerdo? Y de acá vamos a despejar la x. Nos va a quedar e elevado a i más 2 más 1 igual a 3x. O sea que x es igual a e elevado a i más 2 más 1 partido por 3, ¿cierto? ¿Despejamos x en función de y? Sí, ahí está, despejado x en función de y. Revísenlo para que me digan si están de acuerdo. Ya, mirando esta expresión es una fracción, ¿cierto? ¿Hay algún peligro? No, No, no es cierto, ¿por qué? Porque abajo, o sea, lo único que nos tendríamos que preocupar que este denominador fuera distinto de 0, pero el 3 es distinto de 0, aquí no hay variable. Sabemos que el 3 es distinto de 0, así que no hay peligro en ninguna parte. Por lo Pero ¿y la tanto, potencia? no porque aquí puede ser 0 porque el número elevado a 0 es 1. claro, he elevado a Igual puede algo, ser cero. puede ser cualquier cosa arriba, no importaría, porque si arriba nos diera un 0, supongamos, cosa que no va a pasar, pero no habría problema. Aquí no hay peligro. O sea, cuando uno tiene una fracción, tiene que preocuparse que lo de abajo sea distinto de 0. Lo de arriba podría ser 0 en general, digamos. En este caso no va a ser 0, pero podría. Pero hay que preocuparse que lo de abajo sea distinto de 0. ¿El 3 es distinto de 0? Sí, ¿cierto? Por lo tanto, en esta expresión no hay problema para cualquier valor de y, luego el recorrido son todos los reales. Entonces, cuando nosotros nos preguntan en qué dominio, qué recorrido la función sea, para que la función sea biyectiva, va a ser desde 1/3 a más infinito en los reales. ¿De acuerdo? Y en este conjunto la función es biyectiva. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Ahora, estimados, les voy a enviar por el chat. A ver, vamos al chat. Espérenme, les voy a enviar por el chat el link de una clase que está en YouTube, donde yo paso la materia, lo que ya hicieron con el profesor Jaime, yo lo tengo hecho acá de nuevo, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo vean 2 veces, digamos, ¿ya? ¿Ok? Y además les voy a subir a Canvas, o sea, le voy a pedir a Jaime que suba a Canvas la grabación de esta clase, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, estimados? Rescaten el link que les di recién. Igual se los voy a enviar, pero por si acaso. ¿Alguna pregunta? Michael, Constanza, Marcelo. Yo no, profe. Ya, estamos listos entonces.